Bueno, aprovechen de saludarse los que nos han saludado. Verso 18 hasta el 27. Dios mediante. Como sabemos, Lucas es el que escribe este evangelio junto con el libro de los Hechos, y gran parte de las cosas que él escribe son las que ha recibido de parte de las personas que aparentemente él ha entrevistado durante algún tiempo. Y también hay que recordar que estuvo también con el apóstol Pablo escribiendo el libro de los Hechos, él en realidad. Y Pablo hace referencia a que al final de su vida solo Lucas estaba conmigo. Entonces, qué tremendo debe haber sido para este hombre también poder vivir de una manera a lo mejor no precisamente en presencial, pero sí ir escribiendo y trayendo a la memoria cómo eran las cosas que se iban desarrollando alrededor de Jesús. El capítulo de hoy comienza haciendo referencia a que Jesús, déjenme, me pasé para abajo. Todos los domingos digo voy a poner un palito aquí, pero todavía no lo hago. Verso, dije, 28. Verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo sois? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Algo interesante con respecto a la oración, a los que les gusta la historia acerca de los mártires, pero más allá de los mártires de la escritura, de la vida, hay un hombre llamado Livingstone, que era un doctor que trabajó mucho en África, y en los momentos en donde África habían tribus que eran caníbales, así que era bien especial el trabajar allá. Y dice que en un momento ellos estuvieron en peligros de ser abordados por una de estas tribus y lo iban a atacar, y no los atacaron. Y sucede que al tiempo esa tribu, bueno, conoce a Jesús y cambian. Y en una de esas conversaciones que tiene Livingstone con el jefe de la tribu, le pregunta qué pasó en ese momento, qué fue que no hicieron eso, que se veía algo tan inminente y ellos estaban totalmente desprotegidos. Y dice que lo que ocurre es que cuando ellos venían a atacarlos a ellos, ocurrió que alrededor de ellos habían 47 soldados con cosas y con espada y todo ese tipo de cosas. Bueno, Livingstone quedó ahí, bueno, gloria, gracias a Dios. Y por esas cosas él tuvo que volver a Inglaterra, y como él escribía un libro con todas las cosas que hacía él y ocurrían con él, también había otra persona que también escribía otro libro por su lado, en el cual iba colocando las cosas que estaba viviendo y estaban viendo con otros. Y justamente el mismo día y la misma fecha y quizás la misma hora, este hombre junto a otros 47 personas estaban orando por Livingstone. Entonces, cuando uno comienza a leer, y no solo aquí, digamos, todos sabemos de que Jesús era Dios, es Dios, pero a pesar de ser Dios, de como él mismo lo dice, él se humanó y él se hizo dependiente también del Padre, y él
siempre estuvo haciendo estas cosas como algo prioritario en su vida. Digamos, la oración para el Señor Jesús no era una necesidad. Él nunca dejó las cosas, por llamarlo así, para después, no las postergó. No fueron las oraciones como esas oraciones desesperadas que a veces se hacen cuando nada ha funcionado. Siendo que los creyentes lo primero que debiéramos hacer es orar. Antes de tomar cualquier determinación, de cualquier medida, debiéramos orar. Jesús, ya a mí me gusta, por ejemplo, Marcos, que es Juan Marcos, todos lo conocen, que es el sobrino de Bernabé, un hombre que cuando sale de misiones con su tío y con el apóstol Pablo, producto de las situaciones que le tocaba vivir, él se devolvió. Pero este hombre que se devuelve y que luego aprende cosas, tiene el privilegio de escribir. Y él hace presente que Jesús, cuando estaba orando, dice que él se levantaba aún estando oscuro. Digamos, Jesús hacía de la vida de oración algo muy prioritario, algo, bueno, voy a decirlo prioritario, porque de verdad es la única forma en que muchas cosas puedan comenzar a suceder alrededor nuestro y a lo mejor alrededor de las familias, no lo sé. Uno, cuando no solo lee al Señor Jesús, sino que lee a los apóstoles, particularmente Pablo, Pablo siempre encabeza las cartas con la oración. Y que él está orando por esto, por aquello, como aprendimos en Romanos. Él quiere ir a Roma, no se le ha sido posible, pero está orando por los romanos. Entonces, es algo que nosotros no debemos dejar de hacer. Y más allá de una reunión de oración, sino en la vida práctica y, como les decía, en la vida diaria, el salir, el entender que al lado nuestro está Dios, siempre. Como le dijo a los apóstoles, estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, es interesante, ahora hay una discusión con respecto a la traducción, si realmente, porque lo que dice aquí, que estaba Jesús y estaban los apóstoles, pero Jesús está orando solo, no está orando con los apóstoles, sino que ellos aparentemente están un poco más lejos físicamente donde estaba. Por eso dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte. Ahora, Jesús seguramente impresionó a los apóstoles, porque los apóstoles en algún momento le dijeron, enséñanos a orar. Y él les enseñó a orar el Padre nuestro que está allí. Ahora, algo importante que hay con lo que vamos a ver en el día de hoy, tiene que ver un poco con la situación personal, digamos, de los discípulos y también de las personas que están alrededor de Jesús. ¿Por qué razón? Porque lo que está sucediendo aquí, y si traemos a la memoria, no han sido cosas menores. Digamos, no sabemos el tiempo que hay entre que recogieron las 12 cestas llenas de pedazos de pan y de pescado hasta esta situación. Algunos piensan que pueden haber algunos meses entre medio, no lo sé. Pero lo que sí ocurre aquí, que Jesús, mientras está orando, ¿no es cierto? Dice aquí, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, a Jesús no es que le importara lo que la gente pensaba de él. No le interesaba eso, nunca le interesó. Hubo un momento donde aún ante algunas interpelaciones, si ustedes se acordarán, Herodes, el capítulo anterior y unos capítulos posteriores, Herodes está escuchando, ¿no es cierto?, acerca de lo que está haciendo Jesús y quiere ir y saber cosas de Jesús, pero Jesús no lo toma en cuenta. Luego, cuando van a crucificar a Jesús, y Pilato, cuando sabe que Jesús corresponde a la jurisdicción de Herodes,
se lo envía a Herodes. Acuérdense que Herodes lo ridiculiza vistiéndolo de una manera con ropa real y todo eso, se burlan de él. Y Herodes le pregunta cosas porque dice la Biblia que Herodes tenía como una cierta, lo vimos la semana pasada, aparentemente un interés por las cosas de Dios, pero era mentira. Él simplemente era un curioso más y como había visto a Jesús hacer tantas cosas, dice, debe ser alucinante, no sé, pues verlo convertir esto en esta otra cosa. No era más que eso. Entonces a Jesús no era que le importara lo que la gente pensaba, en particular las autoridades, pero sí lo que le importaba era lo que los judíos, o más bien los discípulos pensaban de él. Ahora, cuando uno lee el contexto de lo que yo estoy mencionando aquí, primero, los judíos, que son las personas que componen estas multitudes, tienen promesas de Dios. Se supone que son promesas que están en todo el Antiguo Testamento y que parten aún desde el Génesis, cuando Dios hace la promesa entre le va a herir, ¿no es cierto?, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. De ahí aparece la promesa de un salvador, de un mediador. Job dice, sé que mi Redentor vive. Entonces, Moisés les dijo a ellos que iba a Dios levantar a un profeta. Y la Biblia estaba llena, el Antiguo Testamento, de profecías que Jesús cumplió y estaba cumpliendo. Entonces, pero lo tremendo es eso, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas, a pesar de tener todo ese conocimiento, de tener todas esas promesas, a eso hay que sumarle lo que está ocurriendo en medio de ellos. Primero, vamos a ir para atrás, Lucas 8, 22 al 25. Los apóstoles son movidos de un lugar de la costa al otro lugar de la costa y en el medio, ¿qué es lo que ocurre? Una tormenta. Pero no es una tormenta usual, es una tormenta inusual. Porque aún a los pescadores profesionales, que eran los apóstoles, los asustó. Y ellos terminan diciendo, ¿quién es este? Digamos, ellos van descubriendo a Jesús, los apóstoles. Segundo, con respecto a las personas que estaban alrededor. Primero, si vamos para atrás, tenemos que traer a la memoria que hubo un endemoniado que tenía aterrorizado a una serie de pueblos y que fue liberado. Y todas y cada una de esas cosas fueron con testigos, digamos, no fueron cosas que ocurrían allí que alguien dijo, no, habían testimonios. Acuérdense de que en el contexto del endemoniado, los demonios, que eran 6,000, acuérdense, una legión, ¿a dónde fueron a dar? ¿Se acuerdan, no? A los cerdos. Pero los cerdos los estaban cuidando, ¿qué? Personas que fueron y le dijeron a otro, y vino la gente de la ciudad a ver lo que estaba aconteciendo y a rogarle a Jesús que por favor se fuera de ese lugar. Luego tenemos una mujer con flujo de sangre por 12 años que seguramente era conocida. Era como el Claudio. ¿Ubican al Claudio, no? Claudio es conocido en todo el lado, porque por ahí anda, por allá, para acá. Piensen en él, que de repente Dios hiciera una transformación maravillosa, sobrenatural, digamos, todos serían testigos de eso. Entonces, esta mujer estaba caminando por allí con este flujo de sangre, con todo lo que había significado para ella, porque ella había sido marginada. Ella escucha acerca de Jesús, va y lo toca a Jesús, y Jesús dice, hey, alguien me tocó. Y los apóstoles, Señor, ¿no ves la multitud? Alguien me tocó. Y yo estoy parafraseando, yo quiero que ustedes lo lean después, se acordarán. Dice que la mujer tuvo que venir y confesarlo, y dice ahí, ¿delante de qué? Del pueblo, delante de la gente. Entonces, hubo testigos de aquella cosa. No fueron hechos aislados. Entonces,
Los primeros, vuelvo a los discípulos, los cuidadores de los cerdos, la confesión de la mujer fue ante todos. Luego tenemos algo que no era menor tampoco, porque en ese contexto de la mujer de flujo de sangre, ella apareció en medio de otro contexto. ¿Se acuerdan del contexto, no? Que vino un hombre llamado Jairo a rogarle a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba muriendo. Ya hicimos mención que es una pena que la gente acudiera a Jesús en las últimas instancias, pudiendo haber ido al principio. Y eso también hubo testimonio, la gente se reía de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? Entonces, ya eso hay que sumarle que luego Jesús envía a los apóstoles, dice, y ellos vuelven, en el capítulo 10, es cuando ellos vuelven y él les dice, no se pongan contentos por eso, pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Pero estos vuelven también y vuelven con lo mismo que se han hecho un montón de milagros. Y a eso hay que sumarle la alimentación de 15,000 personas. ¿Saben lo que son 15,000 personas? Casi la Quinta Vergara llena, creo que hace 17,000. Sentadito en una pradera, comiendo pancito, comiendo pescadito. Sobraron canastas, 12 canastas. Entonces, ¿por qué hago presente esto? Porque qué tremendo que cuando Jesús pregunta acerca de quién era Jesús, la respuesta que dan estas personas para mí es insólita. Y aquí uno puede darse cuenta de algo que es muy importante, que muchas veces tú puedes ver muchas cosas, pero no necesariamente producto de que las cosas que ves no necesariamente te traen al camino por el cual debes andar. Porque reitero, no sé qué pasaría con tu vida o con la mía si viéramos cosas de esa naturaleza. Yo estaría sorprendido. Y realmente al hombre que estuviera haciendo eso, no sé. Y esto es tremendo en realidad. ¿Por qué? Porque las respuestas que ellos les dan. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Él seguramente sabía. Y ellos respondieron, uno, Juan el Bautista. Algo interesante con Juan el Bautista. Todos sabemos lo que pasó con él. Él trajo un revuelo no menor tampoco. Acuérdense que el revuelo que él trajo le trajo como consecuencia que le cortaran la cabeza. ¿Por qué? Porque él fue dentro, ahora recuerden algo muy importante con lo que está haciendo Juan el Bautista, o hizo Juan el Bautista, ahora ya ha aparecido Jesús a hacer su ministerio, ¿no es cierto? Que era decirle a la gente una palabra. El ministerio de Jesús, de Juan el Bautista, aparece con una palabra básica. ¿Cuál es? Arrepiéntanse, arrepentimiento. Giran en 180 grados. Esa fue su predicación. Y fue tan tremenda que le decía a ellos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no reparó con la autoridad, porque era la autoridad, ni siquiera era la alcaldesa. Era el gobernador. Era el gobernador, que lamentablemente trae un bagaje horroroso, porque su padre, acuérdense que decían las personas que era mejor ser el perro de Herodes el Grande que su hijo o su esposa. Y es tan tremendo porque cuando uno ve esto para adelante, aparentemente esto se sigue dando en los Herodes. Hay un Herodes que se llama Agripa. ¿Se acuerdan de él? ¿A quién asesinó Herodes Agripa? A Jacobo. Y luego iba a asesinar a quién? A Pedro. Cuando yo hago esto que estoy haciendo recién,
Yo quiero hacerles más que nada que ustedes vean que en su cabeza de ustedes tienen la Biblia y tienen la memoria. Y hay que volver a leer para que esas cosas sigan reforzándose en nosotros. ¿Saben por qué? Porque la fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, y ese Herodes Agripa, ¿se acuerdan cómo muere o no? Comido por gusanos. ¿Saben? Dentro de las cosas que he estado estudiando estos últimos días, he estado estudiando con un judío mesiánico. He estado en parte de la capilla Calvary y Oxford, no sé, pero tiene un misterio aparte. Y él habla de su convertimiento a los 13 años. Él venía desde huyendo de las cosas del Reich, de los nazis, estuvo en Polonia, te cuento toda la historia. Y a los 13 años en Nueva York conoce a Jesús. Y dice que su amigo un día lo invitó a la escuela dominical. Y el papá, bueno, así como bien buen judío, le dijo, bueno, cuando venga le voy a esperar que me cuente qué fue lo que le dijeron, po. Y dice, sí, fue ahí, me hablaron de Moisés. ¿Y qué te contaron de Moisés? No, Moisés, ¿y qué te contaron de Moisés? Y le contaron acerca de cómo cruzaron el Mar Rojo. Pero lo que él le contó, el niño, al papá, un judío a otro judío, le contó toda una historia de como que los judíos habían inventado un terraplén y luego habían venido aviones y habían derribado a los enemigos, en este caso a los egipcios. Pero le hace esa historia a su papá más que nada porque él sabe, porque su papá lamentablemente ya no cree. Una de las cosas muy interesantes que hay luego de lo que pasó en la Alemania nazi o en el Holocausto, que muchos de los judíos dejaron de creer en el Dios de ¿quién? De Abraham, producto de lo que estaban viviendo. Si ellos conocieran la palabra más, se darían cuenta que todo eso era parte de él, lo que tenía que ocurrir para que ellos volvieran a casa y todo una serie. Pero lo interesante es que él le dice a eso, y más que nada haciendo mención de que ellos, si él le contaba lo que ellos le habían dicho, que eran milagros, su papá no lo hubiera creído. Entonces le contó esa historia. Entonces, aquí Jesús, vuelvo a reiterar, también está haciendo preguntas a estas personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas personas, a pesar de todo lo que ellos han estado viendo y percibiendo, no tienen claridad con respecto a quién realmente es Dios. Y el primero o el primer grupo de personas que hacen mención es Juan el Bautista, con todo el revuelo que vuelvo a mencionar que él ha traído y lo que le trajo como consecuencia que le cortaran la cabeza. La semana pasada yo hice mención de eso, haciendo referencia lo triste de que cuando uno no se da cuenta las consecuencias que pueden llegar en cosas tan sencillas. Piensen en algo, quiero decirlo de esta manera. Ese fue un cumpleaños. Fue un cumpleaños. ¿De quién era? ¿Han visto cuántos cumpleaños terminan por causa del alcohol, de lo que sea? Las pasiones. Entonces a él le costó. Han pasado 400 años desde la última vez que Dios había hablado. ¿Con quién había hablado la última vez? ¿Por medio de quién? De Malaquías. 400 años y aparece este hombre. Ahora Malaquías hace también presencia de Juan el Bautista porque habla de Elías. Recuerden que Juan el Bautista viene en el poder de Elías. Entonces, las palabras de Juan el Bautista son interesantes. ¿Por qué? Porque él habla de arrepentimiento. Ahora, cuando uno va a las cartas escritas por el apóstol Pablo, la gran mayoría están situadas en el año 50, 40 y tanto, hasta el 60 y tanto después de Cristo. Luego no hay más cartas. Luego aparece una última carta que se le escribe ¿a quién? Al apóstol Juan. O que se le revela a Juan en la isla de Patmos, que es el libro de Apocalipsis, donde a él se le revela lo que va a acontecer con el mundo. Pero algo interesante, luego de que Jesús se presenta a sí mismo en el capítulo 1, el capítulo 2 y capítulo 3, él manda 7 cartas a 7 iglesias locales, pero que de alguna manera representan la historia de la iglesia primitiva,
la iglesia hasta el siglo tanto, la iglesia romana, la iglesia, todo lo que tuvo que ver con la reforma, la iglesia de Filadelfia, que la que fue y mandó misioneros para el mundo y que hoy existe, y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y lo tremendo de esto es que a 5 de estas iglesias, el encabezado que se hace para ella o se termina haciendo referencia a la misma palabra. ¿Cuál es la palabra? Arrepentimiento. Han pasado 30 años, lo hemos dicho muchas veces, desde que Pablo elogia a los efesios en el capítulo 1 por un montón de cosas, y han pasado 30 años y Jesús tiene que decirle a la misma iglesia, ¿sabes qué? Tengo un problema contigo. El problema que tengo contigo es que ya no me amas como me amabas al principio. La iglesia que sigue, que también es parte de la iglesia presente, también tiene que decirle algo, tengo un problema contigo. Ya no es que no me ama, estás tibio. No eres ni siquiera frío ni caliente. Entonces, uno le llama la atención esto sin lugar a duda. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener la seguridad de que lo que más anhela Dios, y esto ojalá nosotros pudiéramos ser tan capaces de comprender que este libro que yo lo tengo en el teléfono, ustedes lo tienen en papel, es un libro que a pesar de que pasaron 40 escritores, hombres, se demoraron 1600 años. ¿Quién lo escribió? Yo les digo algo, hay gente aquí que seguramente le teme más a la carta de desahucio del trabajo que a la palabra de Dios. Eso le causaría mucho más resquemores que lo que Dios nos pueda decir. Nosotros debiéramos anhelar, querer, inquirir que Dios nos esté hablando todos los días. Esto es como lo que reclaman las mujeres con los hombres. Las mujeres hablan tanto y los hombres tenemos que escucharla. Pues imagina si tuviéramos la misma forma con respecto a las cosas de Dios. Y por favor, el apóstol Pablo, a mí me gusta y lo he dicho en algún momento en Habacuc. Habacuc dice, he oído tu palabra y temí. Yo de verdad debiera sentir, si Dios me dice, es que estás tibio, y yo tengo la consecuencia de ser honesto. Porque esto se trata de eso, se trata de honestidad. Es como cuando el apóstol Pablo tiene que escribirle a los corintios en 2 ocasiones, en la primera y en la segunda carta, le dice, examinaos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El mejor examinar. Dios ya determinó cosas, pero uno tiene que ser honesto con la determinación de Dios a veces. Que ya no le amamos tanto, que a lo mejor ya no somos tan entregados como lo éramos en su momento. Donde pasara lo que pasara, ahí estábamos, éramos como le podríamos decir, como le dicen a los infantes de marina, que es lo que éramos, carne de cañón. Entonces, vuelvo a reiterar, por eso creo que Jesús aquí está haciendo esto con ellos, porque realmente va a tener que crecer este grupo de personas, y lo hemos dicho más de alguna ocasión, al punto de hacerse cargo de algo no menor, que es el comienzo de la iglesia, la cual ha llegado hasta el día presente, pero producto de que hubieron hombres en un momento que entendieron quién era Cristo, que era el enviado de Dios, que era el Mesías, que era Dios mismo bajando desde el cielo, tomando forma humana para cubrir por nuestros pecados, para volver al cielo y ahí estar esperando a su iglesia, porque se la va a llevar el día menos pensado. Entonces, por eso yo lo reitero y lo digo. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 18, que le dice a Timoteo que persista en las santas escrituras, las cuales desde niño conoce, porque los santos hombres, dice, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Entonces, reitero, ¿a qué le tienes más miedo? Yo lo he dicho en más de alguna ocasión, lo dijo MacArthur en su momento. MacArthur dijo
El mayor enemigo que tenemos nosotros, ¿saben quién es? No, es Dios. Dice, no teman a los hombres que puedan matar al cuerpo. Teman más bien a aquel que después de muerto te puede echar ¿dónde? Entonces a veces nosotros de verdad, Dios se ha transformado un poco menos o un poco más en el viejo vascuero. Yo les decía a algunos temprano, hace pocos días me llamó alguien muy contenta. No sé qué esperaba que yo le dijera. Estoy en una relación. Yo al tiro, qué bueno ahí. ¿Estás intimando? Silencio. Sí. Yo le dije, ¿tú te das cuenta que tú eres una mujer casada, que aún no te has divorciado y por tanto eres una mujer casada y estás intimando, estás en adulterio? Y aún, si estuvieras separada y no te has casado y estás compartiendo intimidad con alguien, ¿qué estás? Fornicación. Esa es la verdad. Y a veces no queremos decir verdades porque son incómodas, así como le fue incómodo ¿a quién? A Herodes, lo que le dijo Juan, hey, estás con la mujer de tu hermano, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Nosotros a veces, y la iglesia se ha secularizado, y los creyentes se han secularizado, permitiendo que sus entornos, por eso el apóstol Pablo dice claramente a los que se van a quemar, ya paren, arrepiéntanse, ¿y qué? Cásense. Yo voy a ser, a lo mejor yo he sido muchas veces majadero, y esto a veces lamentablemente es una realidad, la realidad de la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando Jesús se enfrenta a ella, ¿qué le dice? 5 maridos tenido y el que tiene ahora. Las mujeres, voy a hablar de las mujeres porque los hombres son promiscuos por naturaleza, pareciera. Y como que no siempre, pero las mujeres no se dan cuenta cuando empiezan a caer en este tipo de cosas, que tú, si tú no haces lo que tienes que hacer en un momento determinado, y terminas con esa persona y estabas haciendo algo, eso empieza a hacerse una costumbre. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo, no es cierto? Una mala costumbre, una cosa que es horrorosa. Mi pastor, siempre cuando vienen personas a él que quieren que los case, yo he estado en una relación de no estar casado, lo primero que lo hace es separarse por 6 u 8 meses. Para que no sea que lo único que los una es la carne. Porque esa no es la razón. Entonces, por eso es lo que digo, y reitero, aquí el Señor es muy claro con respecto a este tipo de cosas, es muy claro con respecto a la vida, y por eso vuelvo a mencionar, Juan dijo arrepentido, el Señor le dice a la iglesia, a 5 iglesias las llaman al arrepentimiento, porque si no se arrepienten, ¿saben? Yo lo he dicho y no lo digo yo, el apóstol Pablo dice claramente cuando da la lista, y si alguno practica esto, ¿qué dice? ¿Qué dice? No va al cielo. No va al cielo. Venga a la iglesia, haga lo que haga, no va al cielo. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Es una gran diferencia. Nos caemos, pero nos levantamos. La palabra arrepentir significa girar en 180 grados. Entonces vuelvo a reiterar, por eso Jesús le hace esta pregunta a ellos, porque realmente Él quiere que ellos entiendan lo que significa seguir a Jesús. Si yo sigo leyendo el libro hacia abajo, luego de esto, el Señor llega a un asunto no menor que muchas veces creo que lo he repetido desde el principio de mi ministerio. Le dice, Él les mandó que a nadie dijesen esto, el verso 21, encargándole rigurosamente, diciendo,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la pierde, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la salva. Entonces de repente o nos mimetizamos o somos demasiado livianos. Y Jesús aquí llega al meollo del asunto, diciendo que realmente para ser un discípulo de Jesús, lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Ahora, estas personas a las cuales están respondiendo Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas, son personas que lamentablemente tienen una idea equivocada acerca de Cristo y del Mesías, porque ellos están esperando un Mesías que venga sobre un caballo blanco, que venga montado con una espada y los venga a liberar de Roma. Pero el que apareció, ¿quién apareció? Un humilde carpintero. Y ellos mismos, cuando él se presenta en Lucas, luego de que él lee Isaías y dice: esto se ha cumplido, y dice: oh, bonitas palabras, pero este no es el hijo del carpintero, no es el maestro Chasquilla. Y ellos se les impedía a ellos realmente creer. ¿Por qué? Porque tenían una idea equivocada acerca de eso. Entonces, yo más que nada quiero comenzar, o más que nada reiterar esto. ¿Por qué? Porque de verdad Dios necesita que giremos en 180 grados. Él necesita que hoy día las iglesias que están lamentablemente llenas de un montón de doctrinas falsas se vuelvan a Jesús. ¿Por qué? Porque esas iglesias, si siguen haciendo lo que están haciendo, lo único que están haciendo es llevando gente al infierno. Lo único. Hoy se habla mucho de la iglesia el progresismo. Uno ahora ya no se sorprende. Alguien me contaba ayer de un joven que yo lo conozco a la vista, siempre lo veía, iba a ser profesional, y bien cuidadito, chiquitito. Siempre lo veía muy ordenadito. De repente me dicen: no, si se casó. ¿Pero con quién se casó? Con otro hombre. Se supone que iba a la iglesia y a la escuela dominical. Pero a los ojos de los hombres está bien, ¿no? Porque nuestra ley, ¿qué dice? Si ese es el tiempo que estamos viviendo. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces a veces uno, claro, pero esta es la verdad. Es como cuando dice Pedro: sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, reitero, la verdad, lo que más quiere el Señor, que en nosotros se mueva una vida verdadera, una vida como corresponde, que no secularicemos nuestra vida, ni tampoco seamos de alguna manera permisivos a lo mejor con lo que están al medio o alrededor de nosotros, sino que de verdad primen las palabras del Señor por sobre las palabras nuestras o las palabras de las personas. Si está bien, si la gente que haga lo que quiera, pero anda a hacerlo. De eso se trata esto. Es como cuando uno va, nuevamente voy a ir a Efesios, cuando dice: no participes de pecados. Romanos dice que no solo los que lo hacen, sino también los que se. No, si mi hija fornica, se acuesta con él de vez en cuando. La verdad es la verdad. Y Dios tiene que ayudarnos a nosotros a pelear esa batalla, y con el costo que tenga. Y entendiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entendiendo que Dios ama más de lo que amamos nosotros. Y que a veces es necesario llevar a la gente a esos rincones o empujar a la gente a la verdad. Y no hacerle. Entonces, todo lo que está aquí,
Cuando uno piensa en las personas, voy a leer nuevamente tratando del contexto. Todas estas personas que están aquí, que están escuchando, que están viendo, y que cuando les preguntan quién es Jesús, responden estas tonteras, ¿saben a quién se parece o no? ¿Se acuerdan de ese joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Estaba acostumbrado a pagar por todo, pagaba su visa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesús lo conoce, cumple los mandamientos. Yo me imagino, los cumplo desde niño, Señor. ¿No me viste en la escuela dominical? ¿No me ves todos los domingos en la iglesia, Señor? Ya, ahora vende lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Se acuerdan lo que dice, no? Claro, primero que nada era un mentiroso. ¿Cómo que era un mentiroso? Porque estaba faltando al primer mandamiento. ¿Cuál era? No tendrás dioses. ¿Y cuál era el dios de él? Mamón, el dinero. Uno tiene que tener cuidado, porque en la Biblia es donde está nuestro corazón. Ahí está nuestro Dios. Entonces, de eso es lo que se trata esto en realidad. De que nosotros no simplemente podamos ser personas que veamos cosas alrededor de nosotros, sino que de verdad que Dios nos ayude, que correspondamos al arrepentimiento. A mí me gusta lo que dice MacArthur, ya no lo dice ya porque está en el cielo, pero él decía que la vida de los cristianos es un verdadero arrepentimiento. Todos los días tenemos que estarnos arrepintiendo. Lo vuelvo a reiterar, no significa que todos los días, porque yo estoy haciendo lo mismo, como me arrepiento hoy día, mañana lo voy a volver a hacer. No. Eso es otra cosa, eso es sobreabundar, ¿qué? El pecado, no la gracia. No, estamos hablando de la vida diaria, que de repente sin querer nos enojamos, sin querer no ser, y nos damos cuenta y vamos y le decimos al Señor perdón. Entonces, pero uno tiene que tener esta claridad. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden haber dos señores en tu vida. Y fíjense que esto tiene mucho que ver también con la responsabilidad, como hay toda esta discusión acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es tan tremenda y es tan importante porque producto de cómo el hombre responde ante eso es lo que lamentablemente conlleva a otras cosas. Ejemplo, Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿qué le dijo? Coman de todo. Pero de eso no, desobedecieron. ¿Hicieron uso de qué? De su libre. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Alejémonos del pecado que llegó al mundo entero. Las consecuencias de familia de ellos. Fueron echados de ese lugar. Su hijo mató a su otro hijo. Entonces uno tiene que entender que Dios también a ti y a mí nos da la oportunidad de elegir. Por eso en el libro de Josué yo lo digo siempre, cuando Josué se da cuenta que algo está mal. Han conquistado a media, ¿no? Todo, y algo está mal, algo está mal. Y él le tiene que decir, ¿saben qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dice a ustedes, ¿qué? Elijan. Porque hay que elegir un bando. Tibio, él lo dice, no yo. Él le prefiere frío o caliente. Por eso necesitamos pedirle a Él que venga sobre nosotros con su Espíritu Santo, que nos haga vivir. Y los que no han vivido nunca un bautismo del Espíritu Santo, por favor, pónganse a implorar a Dios en algún lugar y díganle, yo quiero eso para mí. Piensen en Simón el Mago, cuando vio a Pedro descender a Samaria y imponer las manos, y el Espíritu Santo venía y hablaba en lengua de lo que sucediera. ¿Qué es lo que quería él? Comprarlo. No estoy diciendo que haya que comprarlo, pero él vio algo y lo quería de manera equivocada. Tú tienes que anhelarlo. Así como el salmista dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma. ¿Por quién? Eso es una petición tuya, mía. Eso es entre Dios y nosotros. Por eso él le dice, por favor, elijan a quién van a servir. Y todos sabemos que le eligieron, porque el capítulo 3
del libro de Jueces, ¿cómo dice? Cada uno hacía lo que bien. No, sí. Yo soy libre, yo hago lo que quiero. Eso es lo que el mundo le está enseñando a la gente. Por eso ocurre lo que ocurre. Porque han normalizado el pecado. En la mitad de la Biblia lo hizo tantas veces, también ocurre lo mismo. Se ha metido una mujer ahí a la vida de un rey, lo ha confundido, lo ha llevado por el mal camino, ha traído profetas de Baal y Elías ahí con estos arranques de valentía que tenía, porque también después salió corriendo. ¿Qué es lo que le dice? Primero, todo lo que usted está ahí, lo que usted ve que hacer. Porque los otros empiezan a cortar, va a descender fuego del cielo. No pasa nada. Pero él manda y Dios y desciende fuego del cielo. Y él le dice a la gente, si Jehová es Dios, díganlo. Si no, déjenlo. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos. El día menos pensado algo va a pasar en el Medio Oriente. Yo soy convencido de eso. Yo estoy siempre buscando, indagando, escuchando. Soy un convencido que el día menos pensado, recuerden que dice la Biblia, que Dios pondrá, o dice que subirá malos pensamientos en el corazón del rey del norte. Malos pensamientos. Y dice que Dios los tomará de él y los sacará junto a los países de allí. El día menos pensado, algo va a suceder. Entonces, como lo decía el otro día, nosotros estamos al borde de la eternidad. Yo ayer subí un montón de textos con respecto a la venida de Jesús. He aquí vengo pronto. Ninguno tome tu corona. Son una serie de textos. Entonces, de esto es lo que se trata, mis hermanos, más que ninguna otra cosa. Es que realmente nosotros seamos los hombres y las mujeres que Dios quiere, con todo lo que esto significa, con todos los miedos que a veces podamos tener. Yo no sé si se asustaron con el viento. Allá en mi casa, el viento. Ahí volando esto. Un incendio por allá, Margarita que sufre con los incendios. Hasta yo ya me contagió a mí, también sufro con los incendios. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, esta gente, y Elías le dice, y al final ya lo dije, Jesús, que es lo que dice, por cuanto eres tibio, no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el gran problema que tenía la gente, esa que hacemos referencia con Jesús, era que Jesús era demasiado cercano, a lo mejor demasiado débil para lo que ellos esperaban. Pero el Señor fue tan tremendo y tan claro con ellos en realidad. En Marcos capítulo 11, miren lo que dice. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, justo a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo, traerlo. Si alguno dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino. Y lo desataron, y unos que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos no se le dijeron cómo Jesús había mandado y lo dejaron y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante, que venían detrás, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjese que es interesante que estas mismas personas que están diciéndole, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, luego ¿sabe lo que van a decir o no? Crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente metida animando a estas personas. Entonces uno tiene que tener cuidado, reitero, alguna vez lo he dicho, ten cuidado con quién interactúas. Si tú estás interactuando con alguien y luego te vas a tu casa, o luego la persona se va de tu casa y te quedas ahí como con un vacío, tú no estás interactuando con personas, como dice el libro de los Efesios, dice, hablad en salmos, con himno, con cántico. Es fácil saber si estamos llenos del Espíritu o no llenos del Espíritu. ¿Saben cuándo? Cuando salen cosas de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de con quién nos relacionamos. Entonces, el Señor Jesús ahí sigue hablando de una serie de cosas
pero también le dice a ellos algo con respecto a su propia persona. Entonces les dice a ellos, cuando ellos le preguntan con qué autoridad hacen estas cosas, si el bautismo era de Juan, porque ellos tenían temor de Juan. Así se movían estas personas a las cuales estamos yendo ahí. Pero lo que interesante es lo que Jesús le dice, Marco era Mateo, perdón, por eso no podía leer lo que les dice aquí. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, oíd y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Qué tremendo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, más que un profeta, porque este de quién está escrito. ¿Se acuerdan cómo se vestía él o no? Era punky. Se vestía con piel de... ¿Y comía? ¿Qué comía? ¿Era vegano? No sé. Pero era bien especial. Él nos daba ahí con todo. Dice, y envió mi mensajero, prepara tu camino. Y ahí sigue hablando acerca de ellos. Y luego, aquí al verso 16, dice, más, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Fíjese interesante, ¿no sabían qué? Se habían parado, podemos decirlo, ¿no? En el macho sí, o cómo se paran las mujeres, no sé cómo se paran las mujeres. Tenemos tanto a nuestro alrededor, hemos visto tantas cosas en nuestra vida. Entonces, que Dios nos invite a que seamos más de Él y menos nuestro, es mucho. Entendiendo, por favor, que vamos a casa, si vamos al cielo. Por eso Pablo le dice a ellos que no seamos como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús ¿a quién? Porque ¿dónde están? Si muero y voy a casa, voy al cielo. Y voy a volver con Él. Pero si muero sin Cristo, o a lo mejor si muero sin hacer lo que Dios me está llamando al arrepentimiento, ¿a qué voy a echar mano? Dice, por eso le dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, y de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El arrepentimiento de esto no solo era una cosa verbal, era físico. Ellos pescaban las aspilleras, ¿ubican las aspilleras? Esos sacos de papa, son ásperos, pero ellos eso le hacían herida. ¿Y qué es lo que se echaban sobre la herida? Ceniza. ¿Alguna vez alguien le dio un litre? Levante la mano. ¿Sabe cómo se curaba el litre uno, no? Se echaban ceniza, pues la que ardía la tontera. Pero se sanaba. Y aquí dice, él le está diciendo que si estas personas realmente hubiesen tomado conciencia de todo lo que ocurrió a su alrededor, ellos se hubieran arrepentido ¿en qué? En silicio y en ceniza. Por tanto, digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum,
que eran levantadas hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel que tiene al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano mío, esto es tan sencillo, lo decía el miércoles. Con todos aquellos que el mismo Jesús ya lo dijo atrás, no lo vimos hoy día. Pero dice: ¿qué gana el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma? El mayor problema que podemos tener en este mundo es que nos vaya bien, pero sin Dios. O no atribuyéndole a Dios ni dándole la gloria a Dios. Creo que todos debiéramos ser unos tremendamente agradecidos de Dios y servirle. Como les decía temprano a algunos, que el anhelo del apóstol Pablo, que le escribe a los hebreos, es que ellos muestren la misma solicitud hasta el final. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Qué pasó cuando conociste a Jesús? ¿Qué pasó? Yo me revolucioné. Había encontrado el camino, la verdad, la vida. Y a eso fue Dios proveyendo lo que Él decía, porque a mí, yo lo he dicho, a mí nadie me predicó el Evangelio. Yo tenía familias cristianas, presbiterianas, eran así. Nadie me predicó el Evangelio. Pero yo en algún momento de mi vida estaba cansado ya de las drogas. Estaba cansado. Y yo pensaba que una niña, pero del mundo, yo que había pensado en iglesia, y alguien en algún lugar escuché: busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia, las demás cosas que serán. Yo sé tus necesidades. Y ahí llegó, a los 3 meses. Y Dios nos ha ido regalando vida y nos ha ido regalando cosas. Una familia de 11, somos 11. Aquel que lloraba fuera de su casa cuando su mamá no llegaba, pensando que si su mamá se moría, se iba a quedar solo porque pensaba que no tenía nadie más. Y reitero, mi yugo es ligero, dice, es fácil y ligera mi carga. Si lo único que Dios espera de ti es que tú tomes determinaciones y que confíes. Y vuelvo a reiterar, el arrepentimiento, girarnos 180 grados al Señor, que Él vuelva a ser el todo de nuestra vida. Y yo reitero, yo sé que lo he simplificado muchas veces de la manera, pero es así de simple. Todo lo que hagáis cuesta, pero no sé que te haga la memoria. ¿Hacerlo para quién? Se acabó. Es como dice Pablo cuando dice: el Señor está cerca. Algunos dicen que lo que está diciendo que está más cerca que la vena yugular. Piensa que está cerca. ¿Tú te vas? ¿Quién va contigo? Entonces dice que pero se dan cuenta que se simplifica todo en realidad. Y lo único es volver a decir: Señor, perdón, lo siento, no quiero seguir siendo de esta manera, Señor. ¿No te pasa eso? ¿O quieres seguir siendo de esa manera? Yo cuando me doy cuenta que voy caminando, no, Señor. Tengo que volver al camino. Como decía Jeremías, preguntad por qué. Por la senda antigua. Y de eso se trata todo, mis hermanos. Entonces, que ojalá si alguien nos preguntara quién es Jesús para ti, tú pudieras decir, como dice el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a Dios y nada más? De eso se trata esto. Que Jesús realmente vuelva a ser el centro de nuestra vida y esté sentado ¿dónde? En el trono de nuestro corazón. Nada más.
Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra y gracias por todo, Señor. Gracias porque siempre estás allí llamándonos la atención, pero más que nada porque nos amas, Señor. Y Señor, gracias porque sin duda, Señor, estando cerca tuyo es lo mejor para nosotros, Señor. No nos permitas, Señor, que nos ocurra lo que le ocurrió a Pedro en un momento determinado, Señor, cuando tú le habías anunciado que él te iba a negar. Y no una vez, 3 veces, Señor. Y él se expuso a esa situación en donde fue obligado de alguna manera por las personas, donde él fue a calentarse, Señor, porque le preguntaron. Y él tuvo que negarte 3 veces, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a no tener que involucrarnos en cosas que no nos corresponden. Y menos a negarte en medio de un mundo incrédulo, Señor, que lo único que anhela es realmente que abandonemos el camino, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos des toda el coraje, Señor, que le diste a tus discípulos para vivir la vida que ellos vivieron, Señor. Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén.